envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Muy buenos días, hermanos. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, esperando que Dios haya estado fortaleciendo sus vidas a través de las Escrituras. Sabemos muy bien cuán necesario es conocer y alimentarnos a través de su palabra, porque es el único medio por el cual nosotros podemos conocer fielmente quién es Él y qué necesitamos de Él. La oración, por supuesto, también es indispensable. Debemos orar sin cesar los unos por los otros. Queridos hermanos, queremos, por supuesto, también animar a cada uno de ustedes a que ya esté preparado, listo para escuchar el mensaje de las Escrituras, que esté con su familia, preparado y atentos a lo que Dios nos quiere enseñar a través de su preciosa e inerrante palabra. Queridos hermanos, también recordar los avisos pertinentes a las actividades de esta semana. En primer lugar, por supuesto, recordar nuevamente a nuestros hermanos que seguimos con las clases de Instituto Bíblico. Queremos animar a todos nuestros hermanos y alumnos de la clase de Instituto Bíblico a que sigan adelante con la clase. Recuerden que se realiza los días lunes y martes. ¿Ok? Para los alumnos, entonces, y para los que posiblemente estén interesados también a estudiar, no lo olviden que también pueden estar buscando información, contactándose con las personas correspondientes para saber sobre las clases de Instituto Bíblico y también los horarios o cualquier actividad que tenga relación con las clases. También, queridos hermanos, no olvidar que seguimos con las reuniones de oración a través de Zoom, lo mismo que las clases de Instituto Bíblico, pero en este caso hablamos de la reunión de oración los días miércoles desde las 7:30 en adelante hasta las 9:30, máximo 10 de la noche. Hermanos, debemos seguir orando y por eso les invitamos a que en lo posible nos podamos mantener conectados en la reunión de oración, que es importantísimo. Así que, queridos hermanos, animamos a cada uno de ustedes a que se siga reuniendo con nosotros, si bien a través de Zoom a distancia. Cuán importante es orar los unos por los otros, como dice Pablo, en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. También, hermanos, queremos recordar a nuestros jóvenes a que también van a tener su reunión este próximo sábado. Así que, queridos hermanos, estén atentos también a las actividades, a los avisos también que tienen relación con la reunión de jóvenes. Si tienen consultas, por supuesto, pueden hablarlo con los líderes, con las personas que están a cargo del ministerio. Si tienen interrogantes también con respecto a cualquier otro tema en relación a la reunión de jóvenes, pueden contactarse con ellos también. También queremos recordar que este sábado también va a estar la reunión de damas correspondiente al mes de septiembre, así que, queridas hermanas en Cristo, también les animamos a que puedan estar reunidas. Damos gracias a Dios porque sabemos que se han reunido continuamente, han estado siendo bendecidas por medio del estudio del libro de Santiago y también algunos estudios especiales. Queridos hermanos, también recordar, como todo ya lo sabemos, que domingo tras domingo también está la escuela dominical para los más pequeños, ¿sí? Así que, hermanos, animen a sus hijos, fortalezcan a sus hijos y insten a sus hijos a estar atentos a las clases de escuela dominical y también utilizando el material para los devocionales semanales. Cualquier pregunta y duda con respecto también a la clase de escuela dominical u otro asunto, también pueden hacer sus preguntas y contactarse con los profesores si es necesario, o contactarse con las personas que están a cargo de lo que es la clase o el ministerio de escuela dominical. Queridos hermanos, entonces también
Recordar los cultos que también están siendo transmitidos desde las 12 en adelante. Y no olvidar, todos los domingos se está transmitiendo entonces vía Facebook o YouTube lo que es el culto y la predicación propiamente tal. Esperamos pronto poder reunirnos. Prontamente se estarán tomando algunas decisiones con respecto a cómo nos vamos a reunir en el futuro. Por supuesto, con todas las medidas sanitarias correspondientes y todo lo que significa volverse a reunir en medio de este asunto de lo que es la pandemia. Queremos, hermanos, animar a cada uno de ustedes a que esté orando para que Dios dé sabiduría al pastor, a los líderes, a los hermanos diáconos que van a estar reuniéndose posiblemente, contactándose para tomar las mejores decisiones con respecto a reunirnos nuevamente en un futuro. No sabemos cuándo, pero queridos hermanos, otra vez les pedimos a que estén orando. Sigamos orando entonces y otra vez animamos a que estén ya atentos a la predicación y al mensaje. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para que así cantemos y alabemos con salmos, con himnos espirituales, dando gracias a Dios por todo lo que Él hace y por lo que Él está haciendo. Y queridos hermanos, estamos a la espera de nuestro Salvador. Él vendrá pronto, va a volver. Y eso es lo que nosotros deseamos. Sí, que Él venga pronto. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios que nuevamente estamos reunidos lamentablemente a través de esta forma virtual, pero ya falta poco para que nos reunamos físicamente. Estamos en una nueva etapa de esta pandemia, estamos en una etapa en donde probablemente pronto vamos a volver físicamente, cumpliendo algunos protocolos que son importantes, pero sin lugar a dudas va a ser un tiempo de gozo, un tiempo de comunión entre los santos. Así que seguimos orando porque prontamente vamos a estar en nuestro templo local, en nuestra iglesia local. Y seguimos orando por aquellos que han sufrido, aquellos que están pasándolo mal, principalmente por nuestra hermana Normita. Damos gracias a Dios que está en casa, gloria al Señor que respondió a nuestras oraciones. Seguimos orando por su esposo, por sus hijas, y también por aquellos que han perdido un familiar, que el Señor sea consolándolos directamente, porque Dios hace que en la familia de Dios, que somos nosotros, podamos estar animando, consolando y guiando a las personas que sufren. Hoy día vamos a tener un sermón especial, un sermón selecto, una escritura selecta. Vamos a hacer una pequeña pausa en el libro de Romanos y hoy día vamos a exponer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 11, y hoy día vamos a hablar del valor que no se puede comparar, este valor que no se compara de conocer a Cristo, no se puede comparar con nada de conocer a Cristo. El infinito valor de conocer a Cristo va a ser tan importante para nuestras vidas. Hoy día vamos a ver en los versículos del 7 al 8 la pérdida, que sin duda es una ganancia, el ser hallado. ¿Qué es lo que significa ser hallado en Él? ¿Qué significa conocerle a Él y ser como Él, como el propósito final de nuestra vida cristiana? Entonces voy a leer para ustedes de los versículos 7 al 11 el texto que vamos a exponer el día de hoy. Leo para ustedes de la versión de las Américas, dice así la palabra de Dios, y después de esto vamos a orar. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley de Dios, sino
la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Oremos al Señor. Padre amado, doy gracias por tu palabra. Te pido que el día de hoy, por favor, ayúdame. Utiliza este medio virtual para exponer tu palabra, para que tu palabra sea expuesta de una manera que ni siquiera podamos pensar. Utiliza este sermón para salvar a los que tienes que salvar. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa voluntad. Y gracias por la oportunidad que tenemos de exponer tu palabra, a pesar de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Ayúdame y dame pasión por tu palabra, a exponer esta palabra y que esta palabra llegue en los corazones de las personas que usted quiere cambiar. Utiliza tu Espíritu Santo, Señor, para cambiar, para tratar, para consolar, para animar y para ser guiados conforme a tu voluntad, a dejar atrás la vida pecaminosa y vivir conforme a su llamado, a este llamamiento santo. Gracias, Señor, por tu palabra, y utilízame a este siervo solamente como un expositor de tu palabra, un enseñador de tu mensaje y no palabras mías. Bendiga este tiempo y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pablo expresa de una manera clara el cambio radical que ha sido efectuado en su vida. Por una revolución espiritual que podríamos llamarla, después de un encuentro con el Señor. A partir de este punto, todo el celo de Pablo que tenía como un verdadero judío, irreprochable, desapareció. Este celo desapareció y se transformó en un hombre que por servir a Dios con acción de gracias, por haber obtenido su salvación, no lo paró nadie. Por recibir la gracia de Dios, en estos versículos, Pablo va a enfatizar la importancia de la vida cristiana y la importancia de vivir como el único objetivo de nuestras vidas. Pablo va a enfatizar credenciales para adquirir la justificación que no dependen de otra cosa, y lo hemos aprendido en el libro de Romanos, no dependen de otra cosa que es por la obra del Señor y por gracia del Señor. No teniendo mi propia justicia, dice en el versículo 9, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En esto se define la justificación, la verdadera obra redentora, y la hemos estado aprendiendo en el libro de Romanos. Pero con esto en mente, el apóstol Pablo quiere establecer un valor incomparable de la obra de Cristo. Y este es el título del sermón, un valor incomparable que no se puede comparar con nada por lo que Cristo ha hecho en la vida de los creyentes. El hecho de que por la gracia de Dios hemos sido llamados, hemos sido reconciliados, ahora debemos estar en un constante deseo de agradar a Dios. No por una imposición religiosa, sino más bien con el carácter alegre de una obediencia como un fin supremo de una redención total en una humanidad caída. Su fin es llegar a la resurrección de su alma, donde da por hecho que debe pasar por un proceso de sufrimiento, de adiestramiento y de santificación para llegar a la meta, que es ser como Cristo en su totalidad. Es increíble lo que necesitamos hoy día, escuchar nuevamente este mensaje en el tiempo de pandemia que estamos viviendo. La meta del cristiano es ser como Cristo, a la imagen de Cristo. Y no es solamente la meta de un anciano, un pastor, un diácono o un líder misionero de una iglesia, sino que es la meta de todo cristiano que conoce y que ha sido justificado por la fe. El apóstol Pablo, con este concepto de partida, de ganancia, de ser hallado, de conocerle, fluye como el tema del pensamiento del apóstol Pablo. Y claramente necesitamos reivindicar ese pensamiento y como filosofía de vida en la vida de nosotros, los creyentes.
De esta forma se va a transformar como un medio de lucha en una sociedad que cada vez sigue siendo secularizada. El valor incomparable de Cristo en la vida de un creyente que sin duda va a cambiar su forma de vivir la vida cristiana, ahora entendiendo el señorío de Cristo en su vida. Estamos en tiempos en los cuales la filosofía y los pensamientos mueven las masas, mueven las ideas y quieren cambiar a las personas a través de las ideas. Y las ideas van a cambiar la mente de las personas y por ende los actos de las personas. Estamos en tiempos peligrosos en los cuales necesitamos reivindicar la obra de Cristo en los corazones. Hemos orado fielmente por avivamientos en la vida cristiana. Pero necesitamos entender la raíz de lo que Pablo quiere, ayudarnos a mirar la vida cristiana como una filosofía de vida. Entonces, entendemos que no nos va a ayudar el apóstol Pablo a través de una especie de coaching motivador, en lo cual tú vas a tener que mirarte a ti mismo para motivarte y salir adelante con tu baja autoestima. Pablo no va a utilizar conceptos psicológicos para ayudar a los hermanos a vivir la vida cristiana. Lo que va a hacer el apóstol Pablo es mirar el énfasis de la doctrina y posteriormente la práctica. La esperanza que tenemos en la vida de la resurrección y la práctica viviendo en un mundo caído. Y esta es la idea. Ahora, no sabemos cuándo comenzó no sabemos cuándo comenzó específicamente escribió esta carta, pero es una de las llamadas cartas de la prisión. Probablemente fue escrita exactamente, no sabemos con exactitud, pero de acuerdo a algunos estudios, se cree que fue entre el año 61 y el año 62. El apóstol Pablo hace mención con respecto al guardia del palacio en el pretorio, en el Filipenses capítulo 1, versículo 13, en donde su preocupación estaba por su muerte en los versículos 20 al 26, e indican que escribió desde Roma, y de ser así, esta carta debería haber sido entre el año 61 y 62. El propósito es inicial para escribir, es agradecer a los hermanos de Filipo su ofrenda de amor. Pero también el apóstol Pablo va a aprovechar esta oportunidad para ayudar y guiar a los problemas de la iglesia. Probablemente habían rivalidades por algunas ambiciones personales y por otro lado habían judaizantes y también habían otros grupos llamados antinominianos que querían cambiar, que tienen que ver con un término teológico que rechaza completamente la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo, una vez que agradece a los hermanos de Filipo, agradece su disposición a ofrendar, también va a aprovechar de arreglar algunos asuntos de la vida cristiana. Y en estos asuntos de la vida cristiana práctica, Pablo no les dice, hermanos, vivan una vida piadosa, sino que argumenta teológicamente en la profundidad de las Escrituras, a través de una exposición maravillosa, conceptos que son increíbles. Por ejemplo, el tema de la carta, aunque es una carta que se encuentran con muchas cosas desafiantes y exhortaciones, hay un tema que es cómo vivir la vida cristiana. Es un tema que está como base en la carta de Filipo. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Y por eso yo quise animar a mis hermanos de nuestra iglesia a cómo necesitamos mirar la imagen del apóstol Pablo en una cárcel, exponiendo a través de una misiva, a través de una carta, cómo vivir la vida cristiana en los momentos que no sabemos, de incertidumbre que vivimos, en los momentos que parece que está todo en negro, que está todo en tinieblas, pero la luz del evangelio tiene que seguir adelante. Este es el punto central de esta exhortación. Pablo anima en los capítulos 1 al capítulo 1 de los versículos del 1 al 30, va a animar a los creyentes a vivir la vida cristiana. En los capítulos 2 va a haber ejemplos, por ejemplo, el principal ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de otros hermanos en la fe que van a estar
siendo parte del ministerio y que tenemos que seguir e imitar. Y también van a haber exhortaciones en el contexto del capítulo 3 que nos ayudan a vivir la vida cristiana, y también en el capítulo 4 como la capacitación para vivir la vida cristiana. Y en medio de esta exhortación de cómo vivir la vida cristiana, una vez que vimos los ejemplos que parte el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, diciéndonos, una vez que antes de ayudar a los hermanos, dice en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo, con una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y con eso en mente, Pablo les está diciendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero para eso necesitamos aprender a vivir esta vida cristiana en parte de estas exhortaciones. Entonces, el apóstol Pablo va a mostrarnos en los versículos 7, después del capítulo 3, después de exponer increíblemente diciendo que todo el valor que él tenía en su religión lo tenía por basura. En el contexto anterior del versículo 7, en el capítulo 4, dice, aunque yo mismo podía confiar, en el versículo 4, en la carne, si algún otro cree tener motivo por confiar en la carne, yo más. Está aludiendo probablemente a los judíos y también a los que quieren desechar la ley. Tenemos dos polos opuestos. Y nos está diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El apóstol Pablo está mostrando todas las características de lo que él era. Era un hombre irreprensible en la religión. Pero hoy día vamos a ver que todo eso es una pérdida para ganar. Concepto que necesitamos establecer en el día de hoy, en cualquier área o en cualquier caso que usted esté viviendo. El contraste de estos versículos son de mucha importancia para meditar y principios aplicables en nuestra vida. De esta manera, Pablo construye un argumento que está lejos de una religión, sino un concepto espiritual que muchos cristianos necesitan mantener como una prioridad. No es poner la mira en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales. Mire lo que dice el versículo 7, una vez que Pablo argumenta este concepto, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es un concepto importantísimo que necesitamos entender en este contexto. En el contexto en el cual vivimos, que es importante, pérdida para ganar. Pérdida para ganar. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo, una vez que entiende que él había sido perseguidor de la iglesia y estaba decidido en buscar al Mesías y encontrar al Mesías, y que era una secta en cierto grado, esta nueva forma de pensar de que el Mesías ya había venido. Una vez que el Señor lo rescata de la vana manera de vivir, de las tinieblas, los traspasa a la luz admirable. El apóstol Pablo, una vez guiado por el Espíritu Santo, comienza a hacer un argumento increíble. Cada paso, en cada pasaje, va a hablar de la importancia de haber sido llamado por la gracia de Dios. Y eso es lo que necesitamos rescatar el día de hoy. Necesitamos rescatar la raíz del Evangelio. Necesitamos rescatar lo que nosotros como
creyentes genuinos y verdaderos en un mundo que va a estar más secularizado, en un mundo que no sabemos cómo viene para nuestros hijos y para los futuros nietos, necesitamos fundamentar qué es lo que significa lo más importante en la vida. No son las cosas materiales. Casi todas las cartas de Pablo va a repetir el mismo pensamiento, que tiene como base en abandonar lo que en algún momento tenía valor. Ahora se transforma en nada. De manera intercambiable, hay prioridades que son espirituales y no carnales. El apóstol Pablo va a ocupar palabras que son importantes como provecho, ganancia. Va a ocupar palabras como ser de una opinión, considerar o tener en cuenta. Y también ocupar otro principio importante como pérdida. He tenido ganancia, kerdos en griego, la ganancia. Todo lo que he perdido ahora para mí es ganancia. Y algo que deja de tener, ya sea física o en un sentido abstracto, usualmente incluye lo que es perder algo. Y el apóstol Pablo nos dijo y nos nombró anteriormente todo lo que él era para determinar que era una pérdida. En los versículos 5 dice que el circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo del Señor, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Era un hombre, de acuerdo a sus conceptos religiosos, un buen religioso. Pero cuando el Señor lo rescató por la gracia de Dios y cambió su corazón, su forma de pensar fue increíble. Dijo, todo esto lo que tengo es basura. Lo importante que debemos destacar estos argumentos que el apóstol Pablo va a exponer en los versículos anteriores, que se deben a la carne, a una estructura equivocada en base a la religión humana que no tiene que ver con la gracia de Dios. Y qué importante es ver esto, porque necesitamos personas que entiendan ese concepto. No es una religión, no es algo que tú tienes que hacer para ganar, es algo que tú tienes que perder para ganar. No quiere decir que las cosas que ha enumerado anteriores como malas, en todo lo contrario, recibir una señal del pacto no era malo, es decir, conocer todo el Antiguo Testamento no era malo. No era una bendición pertenecer al pueblo de Dios, conocer los oráculos de Dios, claramente que sí. Pero la ortodoxia es algo bueno en sí mismo, pero el celo y la conducta irreprochable también era buena, pero lo que necesitaba entender era la gracia de Dios. En Romanos 3 hemos estado viendo que dice, ¿qué ventaja tiene ser judío o qué provecha la circuncisión? Mucho, de muchas maneras, pero ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. El apóstol Pablo había conocido la base teológica, pero necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba conocer a Cristo. Necesitaba entender lo profundo de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor, porque yo desearía ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son parientes según la carne. Todos los oráculos de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento, para él fue importantísimo y para nosotros también fue importante. Pero Pablo está diciendo, todo ese conocimiento que yo tengo, lo tengo por basura, porque lo más importante en mi vida es conocer a Cristo. En Gálatas capítulo 3, el tema de Pablo que quiere destacar es el avance del versículo que tiene que ver con el conocimiento personal de Cristo, que claramente lo evoca en Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el tiempo del judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y de mi nación siendo más celoso de las tradiciones que mis padres.
Por cuanto me agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces lo que Pablo necesita destacar es el llamamiento de Dios por su gracia, la idea de revelar a Cristo en tu vida como el conocimiento más profundo que no se puede experimentar de otra manera, que es una experiencia íntima, definida por la excelencia del conocimiento para quien está dispuesto de perderlo todo con el cambio de lo que Cristo hace y fortalece. Por eso el apóstol Pablo habla de mi Señor, que refleja la idea de el Dios, Cristo, el profeta, el Jesús, el sumo sacerdote, el soberano Dios en una salvación increíble que estaba depositada en todo el Antiguo Testamento. Cuando tú involucras y te entiendes la mente del apóstol Pablo, es increíble lograr entender lo que él pretendía que nosotros pudiéramos experimentar, lo que él experimentaba, su gozo que no paraba. Si logras ser un investigador de la palabra de Dios en algún momento, y si logramos nosotros ser un investigador de la palabra de Dios, es que el apóstol Pablo está mostrando a través de todas sus cartas de que esa simiente prometida, de que esa raíz prometida a Eva está frente a él y lo llamó por su gracia para exponer lo más importante en este mundo, que es la salvación de los seres humanos, la salvación de personas que estaban sin Cristo. Entonces el apóstol Pablo, una vez que se basa en todos los oráculos de Dios, en todas las profecías del Antiguo Testamento, en todas las detalles de la historia del pueblo de Israel, él se transformó en un celoso, pero cuando Dios lo llama mostrándole que todo lo que él tenía era una basura, tan solo con el propósito de haber conocido a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a nadie le vio jamás el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Cristo se hizo hombre, manifestó su gloria de su Padre. Solamente Cristo da a conocer a los hombres y a los ángeles la gloria del Dios invisible. Esta revelación es el fundamento en lo cual la iglesia se edifica, la base de todas nuestras esperanzas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, pero para los gentiles es locura, pero más para los llamados, así como griegos y judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cada uno de los conceptos que el apóstol Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, es Cristo, Cristo, Cristo lo más importante. Y hermanos, la gloria de Cristo surge desde desde su naturaleza santa. Es el resplandor de su gloria, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito, es la imagen de Dios mismo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, está a la diestra de la majestad. ¿Se pueden imaginar lo que Pablo está diciendo? Ese Dios admirable, todo lo que yo pensaba en religión, lo tengo por basura, pero ahora he encontrado al Dios que sustenta todo este universo con el poder de su palabra, de la verbalización de lo que Él hace para todo el universo. Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, necesitamos entender que Él sustenta todas las cosas. Y en tiempos de incertidumbre,
en donde pensamos que hay una conspiración para eliminar a la humanidad, en donde pensamos que va a haber un virus que va a eliminar a toda la población mundial, en donde pensamos que va a venir la tercera guerra mundial, en donde pensamos que en Chile va a ser el caos político. Sí, puede ser que ocurra, pero nosotros hemos conocido a Cristo, hermanos. Hemos conocido al que sustenta todas las cosas todas las cosas en Él subsisten, Él es la cabeza, Él es el cuerpo de la iglesia, es el principio, es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la cruz. Y vosotros que en otro tiempo éramos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, hoy nos ha reconciliado. Pero algo hay en los cristianos modernos. Algo pasa en el cristianismo moderno en que se nos olvida quién es Cristo. Y estamos llenos de temores, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de pensando que no va a ocurrir, que nos va a ocurrir de todo. Mira lo que dice en el versículo 22 de Colosenses 1, 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que has oído. Pero creo que no hemos movido, esta pandemia ha movido nuestra fe. Nos ha movido el piso en nuestra fe. Este evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, en el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Debemos recordar estas palabras del apóstol Pablo. Debemos incentivar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen. Es la misma pasión en la cual Pablo vivió. Necesitamos entenderla. Por eso dice, por todo para mí lo que era ganancia, lo he estimado como pérdida, por conocer a este que está registrado en Colosenses, a este que está registrado en Hebreos, a este que está registrado en Filipenses, en Colosenses, en Gálatas, en Efesios, en toda la Escritura, Cristo el Señor. Él es el resplandor, es la imagen misma del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y Pablo está diciendo, yo quiero estar con Él, quiero estar con Él, quiero ser como Él. Como conclusión, en el punto 1, después de reconocer el valor incomparable de conocer a Cristo y de ser llamado su hijo, ahora entendemos que Pablo está dispuesto a perderlo todo a fin de ser hallado por Él. El pensamiento tiene su mente en la posición escatológica. Está diciendo, ahora he sido llamado siempre con una base de los eventos futuros, una esperanza puesta en la segunda venida. El Redentor de todas las cosas visibles e invisibles. No podemos ver su gloria ahora, pero podemos contemplarla, adorando a Cristo en este ministerio terrenal, sino que solamente podemos ver por completo. En algún momento vamos a ver al Rey soberano, no solo como un siervo sufriente, sino que como triunfantes en Él. Claramente ahora necesitamos entender la grandeza de su superioridad, y todo lo que nosotros teníamos va a ser basura, literalmente desperdicio, estiércol. Estiércol. Es decir, desperdicio humano. Eso Pablo lo consideraba. Residuos, cualquier material no utilizado, rechazado por ser considerado inútil, especialmente los residuos animales. La excelencia del valor incomparable descrito en el Apocalipsis. Por eso estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Dios. Es incomparable el valor que tenemos en Cristo, hermanos. Pero cuánto nos falta reconocer esto en la iglesia de Cristo.
¿Cuánto nos falta? Estoy cansado de predicar en una cámara, hermanos. Estoy cansado. Y no te lo digo porque ha sido una bendición, gracias a Dios. Pero necesitamos volver a la iglesia y vamos a orar para que el Señor nos dé la posibilidad de volver a la iglesia con toda la pasión y todo el tiempo que perdimos en 4 paredes, solamente mirándonos las caras y no predicar a este Cristo que es lo más importante de la humanidad. Cuando Apocalipsis capítulo 19 dice, vi el cielo abierto, versículo 11, he aquí un caballo blanco que montaba y se llamaba Fiel, verdadero, con justicia, que juzga y hace guerra, con ojos de llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas diademas, y tiene su nombre escrito que nadie conoce sino Él. Él está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. A los ejércitos de los cielos, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían sobre caballos blancos. Sobre su boca sale una espada afilada para herir a las naciones, y regirá con vara de hierro que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto es lo que Pablo deseaba ver y lo que va a ver en el futuro. Lo que va a ver y que nosotros vamos a ver. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Necesitamos cambiar nuestra forma. Es incomparable conocer a Cristo. Nada se le compara. Y todo lo que yo tengo, que yo pienso que tiene valor, oro, plata, una piedra preciosa, el poder de Cristo no se compara. Tu dinero no se compara, tu familia no se compara, tu vida no se compara, tu educación no se compara, tu barrio, tu apellido, tus normas, tu seguridad, tu religión. No desperdiciemos nuestra vida, no vale la pena. Solo Cristo vale nuestro esfuerzo. Solo Cristo, no hay nada más incomparable que ese amor de Cristo en nuestra vida. Solo Cristo puede ser lo más importante para nosotros. Y Pablo lo tenía claro cuando él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por conocer a aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ¿cuánto se nos ha olvidado en este tiempo, no? ¿Cuánto nos ha manipulado en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor de decir, esto es aquí, esto es allá? Hermanos, necesitamos tener esta forma de pensar. Cristo es lo más maravilloso en nuestra vida. Y todo va a ser una pérdida, todo va a ser una basura, un estiércol para ganar el conocimiento de este gran Señor de nuestra vida. Segundo, en el versículo 9, dice, y ser hallado en Él. Qué inmenso valor es ser hallado en Él. Considerado por Él. Un pecador inmundo ahora es considerado como por el Rey de Reyes para servirle. Esto no solo establece la obra de la justificación de un pecador sustituta, sino los méritos de uno justo que justifica al pecador condenado. Ahora Pablo está diciendo, mira lo que dice en el versículo 9, y ser hallado en Él no por mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo nuevamente va a repetir la justificación como el acto judicial que te declara en la justicia de Cristo como justo delante de Dios, en donde todas las demandas de la ley son satisfechas en Cristo y tú pasas y yo paso a ser perdonado. Imagínate lo que significa esto, perdonado de toda la inmundicia presente, pasada y futura. Presente, pasada y futura. El hecho de que la justificación es una obra judicial que ocurre una sola vez, no es un acto de un proceso de renovación, sino que son como la regeneración, la conversión y la santificación en la vida del cristiano. Te ayuda a vivir una vida santa y te expone en una vida santa, no por tus propios méritos, sino que por el llamamiento que Él te ha hecho.
La Biblia enseña con claridad que el fruto de la justificación es mucho más que el perdón. Y lo hemos estudiado en el libro de Romanos. Pablo nuevamente lo repite: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, necesitamos entender estos conceptos en nuestra vida, en un tiempo en el cual es difícil, en un tiempo que es complicado, en un tiempo en donde la fe se tambalea, en donde tú necesitas tener esperanza y todo lo tengas por basura. ¿Tienes todo por basura? ¿Tienes todo por basura? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno que por un justo con todo pudiera ser que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo, tan acostumbrados a desear las cosas de este mundo, que cualquier cosa que sea quitada por parte de Dios nos mueve el piso. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos temido la muerte últimamente? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor? Cuando veo militares en las calles por una pandemia, es extraño lo que estamos viviendo. Es muy extraño lo que estamos viviendo. Las libertades ya no son como antes. Es extraño ver militares, controles, calles vacías, personas en sus casas, en otros países llenos de violencia, guerras, bombas, problemas políticos, problemas económicos, escasez, en donde el gobierno toma esta especie de mesías, en donde te va a ayudar y te va a tratar de hacer algo para tratar de ayudar a estas personas que lo están pasando mal. No estoy diciendo que no lo deben hacer, pero ¿dónde están los creyentes? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿Llenos de temores? Yo sé que hemos perdido familiares. Yo sé que hemos vivido momentos difíciles, pero es necesario reivindicar la obra de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y ahí está. Lo más importante para Pablo es ser hallado en él. Estas palabras en las cuales comisionaba Pablo está diciendo: justificados soy. Me removió la culpa del pecado, me justificó, tiene lugar en el tribunal de Dios, soy salvado. La justificación tiene un solo lugar, soy justificado y soy santo por los méritos de Cristo. Es decir, que el Padre te declara justo por los méritos de Cristo y el Espíritu Santo nos santifica. Es el perdón de pecados por completo que se aplica a los pecados pasados, presentes y futuros sin ningún castigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sin ningún castigo. Ahora pues, como dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que ya no te puede condenar el pecado en ti. Vas a estar lejos de la dictadura del pecado. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos han sido llamados, porque los que antes conoció a esto también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, al primogénito entre muchos. Qué maravillosa es la obra de Dios. Y dice: a los que predestinó, a estos llamó, justificó, y a los que justificó también glorificó. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para nosotros. Nada, si eres de Cristo.
Pablo considera estos argumentos importantes como el propósito fundamental en su vida para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Fuiste hallado en Cristo? ¿O Él te conoció? Ganancia. Pablo desea hacer a Cristo más y más plenamente suyo. Siempre que uno se apoye en su propia justicia, aunque sea en lo más mínimo, no podrá por completo gozarse en la justicia de Cristo. Si tú te juzgas o quieres tener tu fundamento en que lo bueno que eres, nunca te vas a poder gozar cuando lo perdiste todo y Él te rescata. Cuando no tienes nada y Él te rescata. Cuando eras la basura más grande y Él te rescata. Cuando eras considerado el desprecio de este mundo y Él te rescata y te hace una nueva persona. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros y eso es lo que hizo Pablo con Pablo. El anhelo de Pablo es que todos los hermanos en la fe puedan hallarle plenamente en Él en la íntima unión con Cristo. Como conclusión, una justicia no es merecida por lo que el hombre haga, por las obras de la ley. Una justicia se recibe por la fe y una justicia procede de Dios. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Hermanos, no deseches la gracia de Dios. Vive todo por la fe en el Hijo de Dios. Una pandemia, una muerte, una enfermedad, desastre económico. Vívelo todo en la fe del Hijo de Dios. Y de esa manera, el argumento final del apóstol del segundo punto es el valor incomparable de conocer a Cristo. ¿Lo conoces? ¿Tienes la seguridad de decir que he pasado tiempo con Él? No una experiencia externa, no una costumbre religiosa, sino la obra de Cristo en tu vida. ¿Cómo me gustaría entregarte con toda mi pasión esta verdad? Desear a Cristo con todo tu ser. Solo vivir para Él, no tener compromisos con el mundo, sino con Cristo. Esa libertad solo te da la justicia aplicada, lejos de una dictadura mental del pecado. Estás libre de esa dictadura del pecado que te manipula en todos momentos. Por lo tanto, debes vivir para Él, no tener compromisos con el mundo, sino que con Cristo. Y esa libertad que solamente Dios te da. Solo Cristo, como la consigna de la Reforma, es la ganancia que el apóstol Pablo, considerar todo lo que hay en la tierra como pasajero, sin valor ninguno, y ser hallado como una joya de valor incalculable. El valor de Cristo no se mide por lo que tengo, por los méritos religiosos. Y por eso los hermanos de la Reforma estuvieron dispuestos a morir. Todos los hermanos estuvieron dispuestos a morir, a traducir este texto para que fuera en tu idioma y en mi idioma, para que este texto salvara personas. Y estaban dispuestos a vivir en la hoguera con el único propósito de ser hallado en Él. Estamos muy acostumbrados a la comodidad. Es un valor que vale la pena luchar. Vale la pena morir para ganar. Vale la pena ser estimado como el último. El menor, no el del menor valor, porque la justicia divina, la demanda del pecado ya fue satisfecha en Él. Mis pecados no serán expuestos, sino que por la gracia de Dios fui perdonado para siempre. Y todo lo que yo hice en contra de Él ha sido perdonado y declarado justo delante de Dios para presentarme sin mancha delante de Él algún día. Por eso vivo gozoso, dice Pablo, sirvo a Cristo, por eso soy leal, por eso quiero ser hallado en Él todos los días, para ser hallado en Cristo.
Y por último, en los dos versículos finales, en el versículo 10 dice, y conocerle a Él, el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Después de entender la importancia de ser hallado en Cristo, ahora el apóstol Pablo comienza a profundizar en ese pensamiento y nos entrega un principio fundamental en base a la justicia de Cristo. Pero ahora él va más allá que aquella justicia imputada por la fe, sino que es más profunda. Una vez que es justificado, debemos profundizar ese conocimiento. La justicia que procede en Dios en base de la fe, claramente está diciendo, ahora necesito tener una relación más íntima. De esta forma podemos decir que no tan solo está mirando la justificación como parte importante, sino que ahora conocerle a Él. Una vez que fui hallado en Él, todo lo he dejado como pérdida, ahora soy hallado en Él y ahora le conozco y vivo en intimidad con Él mientras estoy caminando en esta vida cristiana. Ahora el Espíritu santifica mi corazón. Ahora su justicia imputada, ahora me imparte el Espíritu Santo. Y de esta manera tengo gratitud para conocerle a Él, no tan solo intelectual, sino que el corazón en una intimidad. Y de esa manera camino con Él. Y de esa manera vivo con Él. Y de esa manera camino todos los días con Él. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo habla claramente, el hecho de conocer a Cristo implica su doctrina, por ende seguirle. Todo lo que conoce de Cristo es de Dios. Ahora lo que Pablo quiere determinar es hacer la voluntad de Dios, es la doctrina de los apóstoles, la profundidad ligada a Cristo. Pablo ahora menciona el conocimiento directo de Jesucristo, el conocerle a Él más profundamente, el conocimiento del Salvador que llegó a ser el fundamento de la búsqueda de Pablo como su Salvador todos los días de su vida. Conocerle a Él es intimar con Él en su vida y en su conducta. Él va a imitarle y también va a tratar de vivir como Él, porque le conoce. Él buscó, indagó. Los apóstoles, como dice Pedro, dice que los profetas indagaron el lugar y cuándo y cómo iba a venir el Mesías, porque no sabían cómo iba a venir y cuándo iba a venir. No sabían, claramente escribieron muchas cartas y muchos mensajes en el Antiguo Testamento para indagar quién era el Cristo. Y Pedro dice, ahora que lo tenemos, es como la estrella de la mañana, la última que queda brillando antes que amanezca. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que con todo corazón él quiere experimentar el poder de la resurrección, porque ya le conoce. Ahora quiere vivir con Él. El apóstol Pablo tiene en mente la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. La idea es la vida práctica conociéndole a Él de acuerdo a mi esperanza. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Le imito a Él como Él vivió. Soy como Él y tengo una esperanza. El Señor está cerca. Dice Filipenses 4:5. El apóstol Pablo ve la vida de la iglesia desde este punto de vista. Ahora no se aferra a la vida presente, ya sea que el Señor está cerca. En 1 Corintios 7:29 dice, pero os digo, hermanos, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como que no las tuviesen. La idea es que la vida práctica tiene que ver con mi esperanza escatológica. Ahora, no quiere decir que yo todos los días
estoy sacando cuentas de cuándo va a venir Cristo, sino que estoy viviendo prácticamente como espero a aquel que va a venir por mí. Esa es la idea. Estoy viviendo en el temor del Señor, sabiendo que el Señor viene pronto. Estoy viviendo en el temor, sabiendo como que fuera el último día. Y el apóstol Pablo dice, el que tiene esposa, sean como si no la tuviesen. ¿Por qué? Porque están viviendo y entendiendo que algún día va a venir el Señor. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Si ya estoy caminando con Él, estoy conociéndole a Él todos los días de mi vida, según la esperanza que yo tengo, el Señor está cerca, algún día se va a cumplir mi esperanza. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por cuanto en lo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos de nosotros temimos a la muerte en este tiempo? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos estaban en la tierra y no en la esperanza de Cristo. Lo primero que Pablo entendía era que algún día iba a ser como Él. Iba a ser como Cristo. En Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todos los versículos son con un punto importante escatológico. 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo tengo por basura, he sido hallado en Él, le conozco a Él, y ahora quiero ser transformado como Él, a la imagen de Jesucristo. La idea es, muero a los principios elementales del mundo para ser resucitado con Él en un futuro. Mientras tanto, hay un proceso de santidad constante hasta la segunda venida, así resucitar con Él para siempre, ya no con este mundo, sino en la ciudad celestial, sin relación con el pecado. Realmente es un visionario guiado por el Espíritu Santo diciendo, voy a imitar a Cristo viviendo de una forma que deseo la esperanza de ser transformado. Pero mientras lo deseo, vivo esperándole en santidad. Claramente no me olvido. Pablo dice, experimenta en su vida el gozo de ver a Cristo por segunda vez. Ese concepto lo podemos concluir de que Pablo quiere imitar a Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero sabiendo que lo más importante es vivir de una manera santa. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. La idea es, camina con el Señor todos los días de tu vida, de acuerdo a la esperanza que tienes. ¿Por qué muchos de nosotros, y me hago parte de esto, vivimos sin esperanza? Porque nos acostumbramos a tener una esperanza limitada en los deseos de esta tierra, pero no en las cosas celestiales, no en el mundo, en el cambio, sino que estamos más importantes y deseamos los cambios acá en la tierra. Por eso nos atribulamos, por eso vivimos con tristeza, porque la idea de cambios de nosotros son limitadas. Pero la idea de transformación del Señor es, entonces cuando Él se la manifieste, seréis manifestados con Él en gloria, como Él es, la transformación sin pecado. Y por eso el apóstol Pablo al final, en los versículos 11, dice, llegando a ser como Él en su muerte, la idea es que explica que
va a ser muerto el pecado, el egoísmo, el anhelar una bendición para los demás, como Cristo fue en su muerte. De esta manera se confirma la muerte de Cristo, muerte al pecado, completo. Como dice Romanos 6, somos juntamente con Él sepultados para la muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. La idea es la esperanza futura que se va a manifestar, pero mientras tanto esperamos, caminamos en vida nueva. Por fin de ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado el pecado y morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está Pablo. Pablo estaba preso para que más personas conocieran a Cristo. Pablo ayudaba a las iglesias para que más personas conocieran a Cristo con la esperanza escatológica que algún día yo voy a ser transformado y ya no voy a tener este peso del pecado. Pero mientras tanto sigo adelante. Mientras tanto vivo con esta esperanza, y cuando tengo esta esperanza en mi mente vivo santamente. El fruto de mi esperanza va a ser el fruto de mi vida práctica. Si mi esperanza está en la cambio de la resurrección, el cambio de ser manifestado con Él en gloria, mi vida práctica va a ser santa. Pero ¿por qué muchas veces nosotros luchamos con los pecados? Es porque nuestra esperanza está puesta en la tierra, en las cosas que perecen, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestros egoísmos. Nuestra esperanza es limitada, se desvanece con fuego. Si nos pasa algo, se desvanece. Sabiendo esto, dice Pablo en Romanos 6, versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Eso lo hizo Cristo. Porque en cuanto murió al pecado una vez por todas, más cuanto vive para Dios vive. Y así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Estás vivo? ¿Estás viviendo una esperanza nueva? La unión con Cristo implica las experiencias redentoras que reflejan la vida del creyente. La idea es, el verbo se repite nuevamente, el apóstol Pablo está diciendo compartir, ser como Él, tener el mismo aspecto. ¿Desea ser como Cristo? Únete a Él, vive como Él. Y vive como el apóstol Pablo, deseando su segunda venida todos los días en el temor del Señor. Acaba de comentar Pablo que quiero ser semejante a Él en su muerte. Sin embargo, ahora tenía algo más importante, la comunión y la participación en el sufrimiento. Pablo dice, los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son el intenso sufrimiento, el padecido a los creyentes. De esta manera, ya Cristo vive en sus padecimientos, se hace real la esperanza. Estoy viviendo la esperanza, estoy sintiendo la muerte, pero algún día seré como Él. Y esto, hermanos, se los quiero mostrar, si alguien está sufriendo dolores. Yo sé que es difícil hablar de la muerte, pero si tú tienes la esperanza en Cristo y Dios te ha llamado, la esperanza es que serás como Él. Literalmente la gran resurrección de entre los muertos. Los creyentes serán sacados del resto de los muertos y se levantarán hasta el final en el reino milenial y serán transformados a la imagen de Cristo. Son pasajes maravillosos que nos hacen recordar las promesas que tenemos, que no son simples, pero que cada vez las necesitamos recordar. No podemos mirarlas en menos, no podemos menospreciar las Escrituras. La esperanza maravillosa es experimentar en los desafíos continuos de cada día, pero con Cristo la esperanza se agudiza. Cada día pasa un día menos de estar
en la presencia de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La lucha de cristianos en este mundo que no vive para Dios, el sistema está hecho para no tener esperanza. Está diseñado para rechazar a Dios y su palabra. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Pero estamos seguros que nunca en su justicia fue aplicada por nosotros y necesitamos experimentar de Cristo para seguir nuestra vida glorificándole a Él en su nombre. Con sensibilidad espiritual, agudiza, utilizaremos herramientas que Cristo nos ha dejado. Por ejemplo, seremos hallados en Él, le conoceremos a Él para algún día vivir en su resurrección. Meditando en ella, sufriremos, seremos pulidos y viviremos como fue el apóstol Pablo. Dejaremos esta anemia espiritual. Seremos sensibles a la voz de Dios, porque cada vez vamos llegando a ser como Él, día a día, en el proceso de la santificación. Hermanos, tendremos el mismo aspecto que Cristo. Seremos como Él. El salmista decía una cosa. Asaf, en el Salmo 80, dice lo siguiente. Versículo 1. Oh pastor de Israel, hablando de Dios, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines que resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven, sálvanos. Oh, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti se afirme. Quemada a fuego está asolada, parezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre, para ti afirmaste. Así nos apartamos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Ya Dios mandó la obra del Espíritu Santo. Cristo murió, padeció, resucitó al tercer día. Por ende, nosotros también lo vamos a hacer. Y como Pablo termina diciendo, acá, conocerle a Él, ser hallado por Él y todo tenerlo por basura. Esa es la forma, porque algún día seremos como Él. ¿Quieres ser a la imagen de Cristo? Si no le conoces, por favor, asesina todos tus deseos en esa cruz. Crucifícala en esa cruz y ven a Jesucristo el día de hoy. Ven a Cristo, por favor, porque de esa manera vas a vivir con gozo y esperanza todos los días de tu vida. Dice al final del capítulo 3, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque muchos andan, como es dicho muchas veces, y os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo que estando en humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en Él mismo. Algún día seremos como Él. Mientras tanto, vive en esperanza. Y como tienes esa esperanza, camina en santificación. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias Señor por tu amada palabra, que nos anima a tener la única esperanza en Cristo y nada más. Perdónanos, Señor, porque tenemos deseos en esta tierra. Hemos tenido temores últimamente.
hemos vivido en desesperanza. Muchos de nosotros pensamos que todo lo que hemos alcanzado acá ha sido por nuestros méritos y todo ha sido por ti y para ti. Ayúdanos a considerar todo lo que teníamos hasta este momento como basura, como estiércol, como excremento, considerándolos como nada para ser hallado en Él, ser conocido por Él y ser como Él, algún día a su semejanza. Necesitamos ser como ti, Señor, como usted, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros hemos tenido una esperanza falsa. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo, porque algún día estaremos en esa ciudad celestial. Anima a los que están desanimados. Guíalos a vivir conforme a su voluntad, como que sea el último día de su vida, sabiendo que el Señor viene y es inminente su venida. Oramos por aquellos que no te conocen para que vengan al arrepentimiento, para que le vengan a pedir súplicamente y que les supliquen el perdón. Y usted ayúdalos, Señor, para que se arrepientan y para que te conozcan y sean llamados hijos tuyos, que le pidan perdón de sus pecados y sean conocidos por usted. Gracias, Señor, por esta esperanza. Enséñanos a eliminar todo y a tenerlo por basura para ser hallado, conocerle y tener una esperanza que algún día viviremos a su imagen. Y mientras tanto, nos esforzaremos a vivir día tras día como este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día en día para su gloria. Gracias, Señor, por su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos que haya sido de mucho ánimo y de mucha bendición en estos tiempos difíciles. Y cualquier duda o consulta, por favor, llámenos a través de las redes sociales, comuníquese con nosotros o conmigo y estamos dispuestos a ayudarle. Dios les bendiga.